aquí de invitado en la mañana de hoy al compañero de la Dirección Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, el compañero José Gil, quien, como todos conocen, en Caracas se desarrolló la semana del 7 de agosto un pleno de la clase obrera de cara a la Agenda 2025-2031. Pero antes de conversar con Gil, vamos a escuchar esto porque es importante para la consulta del 24, para lo que queremos hacer, de manera de garantizar el mayor nivel de organización de las estructuras del partido. Y bueno, es una orientación que da el presidente de la República, reelecto para el periodo 2025-2031, y que también está basado en él como presidente del partido. Vamos a escuchar este audio. En lugar tenemos que construir un sistema de fuerza en tres anillos. El primer anillo de fuerzas, el PSUV y el Gran Polo Patriótico en expansión. Consolidar el primer anillo de fuerzas de la paz del país, de la revolución bolivariana, que es la garantía de la existencia de Venezuela. El segundo anillo de fuerza a consolidar en el territorio, en los sectores sociales y en sus formas organizativas, es lo que llamamos el poder popular, el movimiento popular, el poder popular, es la creación de un Estado. Y el tercer anillo de fuerza, las amplias alianzas sociales, culturales, económicas, la sociedad venezolana. Nosotros y nosotros hagamos una sola fuerza, la sociedad en lo económico, en lo cultural, para que se acabe el chantaje de que para ser artista en Venezuela hay que grabar un disco en Miami y hay que presentarse en el Madison Square Garden. ¡Al carajo Miami! ¡Al carajo el Madison Square Garden! Para ser artista en Venezuela hay que amar a Venezuela y presentarse en Carapita, en La Vega, en Puerto La Cruz. Rompamos con la dependencia colonial, cultural y artística. Bueno, y escuchábamos las palabras del compañero presidente Nicolás Maduro Mauro en el marco del encuentro con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, ampliada con los gobernadores de la Revolución Bolivariana. Una extensa discusión donde se dieron líneas, entre ellas esta que tiene que ver con los anillos de fuerza, que es la primera tarea de cara a la coyuntura por la cual estamos atravesando. Bueno, vamos a conversar ya con el compañero José Gil, que, como les informé, es de la Dirección Nacional de la Central y que recientemente, el 7 de agosto, tuvieron un pleno nacional de las trabajadoras y los trabajadores, de manera de hacer un análisis de coyuntura. Aquí más o menos tenemos el documento, no el documento final, pero hay un documento que senta unas bases para ese tema, que es conclusiones del debate del Estado Mayor de la clase obrera, reunido el miércoles 7 de agosto del 2024, con la asistencia de 130 cuadros políticos sindicales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, miembros de 18 federaciones sectoriales nacionales y 19 federaciones estadales, presididos por Will Rangel, más la vicepresidencia de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela, representada por Francisco Torrealba y la diputada Blanca Ecao, aunque Francisco también es diputado, miembros de la dirección política de la clase obrera y de la dirección nacional del PSUV. Se realizó en plenaria nacional el ENCO, una instancia en Caracas, cubriéndose la siguiente agenda. 1. Informe y balance de la participación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y de la Vicepresidencia Obrera del PSUV en las elecciones del 28 de julio. Análisis de la coyuntura internacional y nacional y plan inmediato de acción de la clase obrera. Más o menos se tiene Gil, que participó en todo ese debate que se llevó, creo que por 2 o 3 días. Hay algunas conclusiones que se llegaron de ese debate, algún plan de acción, y bueno, hemos querido, luego de la reunión del Estado Mayor de la clase obrera que se desarrolló ayer en horas de la mañana, bueno, invitarlo de manera de que le informen no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras de las empresas básicas y más allá, ¿no?, sino también al pueblo en general, lo que ha sido nuestra lucha permanente, porque si algún sector sindical, político sindical en el Estado Bolívar no se ha escondido por más adversa que sea la circunstancia, ha sido este movimiento, que está conformado, bueno, por la Fuerza Bolivariana de Trabajadoras y Trabajadores, por los distintos movimientos sindicales que hacen vida en todas y cada una de las empresas del Estado venezolano, del Estado Bolívar, así como movimientos progresistas y revolucionarios, de manera de que se aglutina la mayor fuerza política o sindical en el Estado Bolívar. Es por ello que, sin más preámbulos, como decimos en algunos casos,
vamos a escuchar la intervención del compañero José Gil. Buenos días, Gil. Buenos días, camarada combatiente. Buenos días tenga todo el pueblo de Guayana, en particular los trabajadores. Sí, la Central Socialista Bolivariana de la Ciudad del Campo y la Pesca ha venido sosteniendo reuniones frecuentes. Habida cuenta de la movilidad, de la dinámica que tiene la política nacional. Muy dinámica las cosas que a diario están pasando, ocurriendo en el país y a nivel internacional con relación a Venezuela. Eso nos llama y nos obliga a estar permanentemente en el debate, en el análisis, para poder los trabajadores estar en sintonía con la realidad geopolítica y la realidad regional, en el caso de Venezuela. Ciertamente tuvimos un encuentro el día 7 de agosto del Estado Mayor de la clase obrera, donde se delinearon algunas líneas, valga la redundancia, y allí se establece algunas tareas inmediatas para el movimiento obrero nacional, para el movimiento revolucionario. En esa reunión estuvo Blanca de Cao, estuvo el camarada Francisco Torrealba, estuvo el camarada Abuelo Ángel, estuvo otros diputados de la Asamblea Nacional haciendo todo un diagnóstico de la situación nacional y la posición de los trabajadores dentro de esa realidad nacional. Y allí, bueno, se plantearon algunas tareas fundamentales. La primera tarea fundamental en esta coyuntura de la guerra contra el fascismo es la movilización. La movilización que también, en este caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela lo plantea como una tarea principal, la movilización para enfrentar el fascismo y para enfrentar las iniciativas que ha tenido la oposición de querer crear nuevamente zozobra y caos en el país. Esa es una tarea fundamental. Y nosotros los trabajadores, como consigna central, tenemos la construcción del socialismo bolivariano. Esa es la consigna nuestra, para lo cual hemos participado en todos estos eventos, en el evento electoral, el evento de movilización. Esa es la consigna del movimiento obrero venezolano. Nosotros nos vemos reflejados en la tarea titánica de la construcción de un modelo socialista a lo bolivariano, a lo venezolano, con fundamento en el libro de las tres raíces, pero ahora incorporado como cuarta raíz el pensamiento ideológico filosófico del comandante Hugo Chávez Frías. Por eso nosotros nos planteamos en lugar de tres raíces, cuatro raíces, incorporando ya ahí el pensamiento filosófico, ideológico y político de Hugo Chávez Frías. Ahí, como primera línea de acción, se plantea la transformación del Estado. Es un tema que ayer inclusive lo abordó el presidente Nicolás Maduro Moro. Nosotros vemos la urgente necesidad del cambio no solamente de la concepción de Estado, sino de su estructura como tal. Nosotros tenemos hasta ahora 5 poderes. Nosotros vemos la necesidad, la urgente y requerida necesidad de instrumentar agregar nuevas competencias del Estado, un Estado distinto al que tenemos. Pues nosotros hemos heredado un Estado cuya ideología o cuya configuración está muy asociada a la Cuarta República. Todavía tenemos esos rezagos allí. Bueno, necesitamos construir un Estado que permita el desarrollo realmente de la implementación del socialismo en el siglo XXI y el socialismo bolivariano. Cuando plantean eso, Gil, disculpa, cuando plantean el tema de la reformulación del nuevo Estado, ¿tienen algunas instancias que deben crearse o están en discusión sobre esas que deben crearse? Porque en el tema de la Quinta República y la Cuarta República habían 3 poderes. Se le incorpora con la Quinta República el poder electoral y el poder moral. Entonces, están debatiendo o ya tienen prefigurado cuáles son esas estructuras del Estado que deben generarse, crearse de cara a la construcción de esa sociedad venezolana que decía el compañero presidente ayer. Sí, bueno, eso está en debate. Okay. Eso está en debate. Lo que sí es que dentro de las cosas que nosotros visualizamos y que se ha debatido está la revisión profunda de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra Constitución debe adecuarse realmente a una filosofía socialista. Esta Constitución ha servido para el tránsito en unas condiciones que bien lo prefiguró el comandante Hugo Chávez Frías cuando se juramentó y dijo que juraba bajo una Constitución moribunda. Se crea una Constitución, esa Constitución ya tiene de vigencia 25 años,
pero una constitución que todavía tiene rezago, que no, digamos, no viabiliza como pretendemos, deseamos y aspiramos los socialistas la construcción del modelo socialista. Allí hay que configurar un conjunto de normas y leyes que permitan la concreción del establecimiento de un país y un modelo socialista. La activación permanente del poder constituyente. El poder constituyente, el poder popular, allí, por ejemplo, deben incorporarse, deben crearse artículos que rompan con el neoliberalismo, que rompan con una estructura burocrática y que nos permita avanzar en la construcción real y objetiva del poder proletario, poder popular. A alguna gente no le gusta cuando uno dice proletario, pero es el poder popular, bien sea de las comunas, bien sea de los trabajadores, el poder del pueblo, en definitiva. Eso es lo que se pretende, que repose, que recaiga la conducción del Estado en el pueblo. No como ahora que hay un estrato de funcionariato donde recae la responsabilidad administrativa del Estado, y es lo que nosotros hemos llamado la burocracia. Eso es un objetivo, además de político, táctico y estratégico, para el establecimiento de unas bases sólidas para la construcción de lo que nosotros hemos llamado el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano. Eso es una de las líneas que nos hemos planteado, además también de incorporar en las 7 transformaciones planteadas por el presidente Nicolás las propuestas que en la coyuntura se ofrecen para atender la condición de los trabajadores de manera particular. Eso es vital, eso es vital. Si nosotros debemos reivindicar, ha sido la participación de los trabajadores durante estos 25 años. Hemos estado los trabajadores en permanente combate, en primera línea, en cada una de las fases que el neoliberalismo y el fascismo ha atacado la revolución. Hemos estado los trabajadores en primera línea. De eso no le debe caber duda a nadie. Hemos estado allí presentes. Por lo tanto, en esas líneas de las 7 transformaciones, es imperativo que allí se incorpore, se incluya los planteamientos de la clase obrera con la visión de la clase obrera. Esa es una de las líneas. La otra línea que va asociada a esto es la transformación del modelo económico. Nosotros tenemos una premisa de hace muchos años, que es la transformación hacia un nuevo modelo de producción de bienestar, un nuevo modelo industrial. Vejibe, vamos a un espacio musical porque son las 7:29 de la mañana. Y el tema económico quisiera que lo profundizáramos en el debate, porque a fin de cuentas es el que define finalmente cómo va a establecerse la sociedad, ¿no? El modelo económico que vamos a establecer, o lo que nosotros llamamos la justa distribución de la riqueza, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo planteamos en la clase obrera para que en verdad estemos transitando hacia el socialismo bolivariano? Vamos a escuchar, de irnos al espacio musical y escuchar al compañero de los hermanos Lebrón y Salsi Control. Entramos en un tema de la economía, que eso no es un tema que lo vamos a resolver nosotros ahorita, pero vamos a ver algunas cosas de los planteamientos que se hicieron de cara al pleno, la propuesta que estamos discutiendo, el modelo económico que queremos construir. Es sabido que tenemos que cambiar el modelo económico. El compañero presidente ha planteado un nuevo modelo económico, ha planteado un nuevo sistema económico. Eso cómo estamos trabajando en eso, tenemos una idea, hay una propuesta que queremos llevarle en el marco de las transformaciones económicas que ha dado el presidente de la República. Sí, fíjate, nosotros para empezar tenemos que comenzar a generar nuevos conceptos, ¿no?, que se adecúen y se adapten a la filosofía de la construcción del modelo nuevo. Cuando decimos modelo económico ya entramos en contradicción, porque la economía es una creación del capitalismo, la definición de economía. Nosotros estamos hablando de un sistema, de un nuevo sistema de producción y distribución de la riqueza. Eso define ya la dirección y el sentido que se le pretende dar a la nueva construcción o sistema de producción. En ese sentido, bueno, se plantea que el Estado debe asumir el control del aparato productivo, debe convertirse en un aparato productivo público con formas de producción privada. Es decir, aquí no se niega la propiedad privada, ¿no?, sino que esa propiedad privada debe responder a una filosofía
a una política y un plan económico del país, no del privado, no del empresario privado, que produce riquezas y esa riqueza nadie sabe, porque cuando reporta en el fisco su utilidad y sus ganancias, eso casi siempre está manipulado, eso casi siempre está alterado. Lo que se plantea entonces es que haya la empresa privada que se produzca, pero que esa empresa reporte al Estado toda su capacidad productiva y todas sus ganancias, y sea el Estado quien redistribuya esa utilidad en el pueblo. Eso es un modelo de producción distinto al modelo capitalista, porque el modelo capitalista es el que contrae la riqueza en los empresarios y no la redistribuye. Por eso que se llama modelo económico, o sea, es una expresión capitalista. Entendiendo que eso es así, nosotros nos planteamos la transformación del modelo de producción en el país y que atienda y que sea de carácter público, sin negar lo privado, pero que responda a los intereses de la nación. No como estos empresarios que hacen guaritas, sabotean la economía, crean la inflación, crean la especulación y entonces están libres, pues, o sea, ¿no? Siguen fabricando, siguen produciendo bajo esos conceptos y esos preceptos. El Estado tiene que intervenir en eso, es el Estado socialista que debe intervenir en eso. Y en el marco de este nuevo modelo de producción entramos la propuesta de los trabajadores, incorporamos la propuesta de los trabajadores, que es con los trabajadores incorporados de manera protagónica y decisiva a través de un elemento, de una figura que hemos creado ahora recientemente, que son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, dándole un contenido para la coyuntura a la ley de los consejos productivos, que debe ser, en el marco del nuevo Estado, del nuevo modelo de Estado, debe ser reformulada. Por eso es que se plantea la transformación del Estado, porque hay leyes como la Constitución, como la Ley Orgánica del Trabajo, como la Ley de los Consejos Productivos, que deben adecuarse a la realidad actual y en perspectiva de lo que pretendemos construir. La Ley Orgánica del Trabajo, una ley que para su momento fue muy novedosa, creó unas condiciones favorables a los trabajadores, pero ahora, cuando se perfila la modificación del Estado, esa ley debe conducirse hacia el nuevo Estado socialista, realmente. Bueno, cuando hablaba el compañero presidente, previo a las elecciones, en el marco de formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, llegó el documento que se construyó de manera colectiva sobre las 7 transformaciones, ¿verdad? Y le está hablando, hay que ir a discutir en el país todas las 7 transformaciones que hemos planteado para un nuevo Estado. Bueno, es el escenario ideal. El escenario ideal para todos los que estamos planteando, que en lo particular estás informando a nuestra gente sobre lo que nosotros creemos que debe transformarse, ¿no? Nosotros estamos convencidos que debemos hacer grandes transformaciones. Estamos planteando cuáles son las ideas que debemos transformar. Y para ello, el presidente el pasado sábado, en el marco de la celebración del triunfo de la Revolución Bolivariana, y él como candidato reelecto para el periodo 2025-2031, dijo: tenemos 8 semanas para un debate nacional sobre estas transformaciones, para el aterrizaje, ¿no? Y hay varias, hay 7, ¿verdad? Pero yo creo que la transversal a todo eso tiene que ver con la economía, claro, porque ahí se deriva todo lo demás. Entonces, sin decir que las demás no son importantes, son tan importantes como ellas, solo de que la economía impacta de manera directa en todo lo demás. Entonces, bien bueno esto que estamos planteando, que estás planteando, que obedece a una discusión de la clase obrera. Y ahora, ¿cómo se preparan los trabajadores de cara a este debate que estaba llamando el presidente para las transformaciones del Estado venezolano? Está diciendo eso. Hay encuentros, va a haber reuniones, va a haber algo que se promueva de la central que permita que este documento, que no es el terminado, pero donde hay unas líneas que tienen que ver con eso, se divulgue, se conozca, se debata, se fortalezca, se critique, se haga lo que se tenga que hacer, porque es la manera como los revolucionarios y las revolucionarias hacemos las cosas en este nuevo sistema de gobierno, ¿no? No es como la Cuarta República, que las leyes las hacía un bufete de abogados, se lo llevaban a los diputados, a la Asamblea Nacional, levantaba la mano 2 veces y se acabó. Aquí es distinto, ¿no? ¿Qué dice Gil sobre eso? Sí, bueno, fíjate que aquí se está produciendo un verdadero diálogo social. Los sectores de derecha
claman por un diálogo, pero un diálogo escondido, como tú lo dices, un diálogo en cuatro paredes, para que nadie se entere de lo que se dice y de lo que se acuerda. El presidente, de manera correcta, plantea un diálogo más amplio, más abierto, más democrático, más socialista, y se plantea un diálogo con todos. Ese sí es un verdadero diálogo con todos los sectores. En eso nosotros tenemos una agenda que parte precisamente por el debate, la colectivización, la sociabilización de este documento, donde se van a hacer encuentros regionales. En el caso nuestro, de Guayana, ya este sábado vamos a tener el primer encuentro. Perfecto. Y con la vanguardia en primer término, vamos a hacer el debate de manera que se incorporen al debate nacional y luego hacerlo más amplio, ese debate por la industria, por la empresa, que los trabajadores se incorporen al debate. Y tenemos también planificado un encuentro oriental, donde van a participar el estado Anzoátegui, el estado Monaga, el estado el Delta, Macuro, el Amazonas, Sucre, Bolívar, por supuesto, Nueva Esparta y Bolívar. Son 7 estados orientales que vamos a participar en un gran encuentro para desarrollar pues, todas las propuestas y las acciones que desde allí se van a emprender. Toda una dinámica nacional de los trabajadores. Inclusive el camarada, el presidente de la central, planteó pues, como acuerdo que se va a promover una encerrona de los cuadros fundamentales de las dirigentes de la revolución, dirigentes sindicales, con el presidente Nicolás Maduro, a los fines que una vez que se recabe, se recoja, se concrete todo este debate, podamos presentarle de manera personal todas las conclusiones. Eso sería de manera formidable, ese encuentro, esa encerrona que se está proponiendo. O sea que hay una agenda de los trabajadores y tenemos nosotros para esta exigencia, para esta dinámica, tenemos la moral para solicitarlo. Desde el punto de vista de la defensa de la revolución, como ningún otro sector. Y aquí no es por petulancia que siempre yo digo que esto es así, sino que es la realidad. Los trabajadores hemos sostenido en nuestros hombros gran parte del sostenimiento de la revolución bolivariana. Ha sido este sector, esta clase obrera, más que cualquier otro sector. Y nosotros nos distinguimos porque somos una clase obrera, mientras que los otros son sectores, no por petulancia ni por denigrar de nadie, sino que es una caracterización histórica. Eso es así, se está caracterizado de esa forma. Entonces, como hemos tenido esa mayor responsabilidad, también ahora estamos exigiendo mayor participación, y es por ello todo este plan que se está diseñando. No nada más quedarnos en el debate, sino en el desarrollo de esas políticas que se acuerdan. Incorporado como protagónico, no invitado. Ahí nos va a poner la música que vamos a bailar. Nosotros Sí, vamos a realmente una participación importante, e incluso determinante sobre las decisiones del Estado, ¿no? En que, bueno, nosotros tenemos nuestra propuesta y por supuesto en cualquier modelo o cualquier sistema de gobierno hay pujas en la que puede cada uno plantearse qué es lo que quiere imponer, de manera que sea ese el que se desarrolle. Los trabajadores tenemos nuestra propuesta de cómo gobernar y no queremos dar la propuesta para que gobiernen, nosotros queremos participar en el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros queremos estar dentro del gobierno de Nicolás Maduro. No queremos, mira, aquí está mi propuesta, vamos a ver si ustedes pueden materializarla o ponerla en funcionamiento. No. Y eso no es porque nosotros queramos generar contradicciones, que son bien buenas que se generen, sino que eso nos han llamado que nos ha hecho el presidente. Tienes que estar activo, mijo, tienes que estar protagónico, tienes que moverte, tienes que estar en la calle, tienes que participar, tienes que activarte. Bueno, en eso está. También dentro de las líneas se planteó la revisión de todas las empresas del Estado, más o menos en concurrencia que lo que tú planteas. Nosotros no queremos ser solamente administradores, nosotros queremos dirigir la política. En el caso de las empresas del Estado, nosotros tenemos la propuesta de la revisión de la condición actual, del estado actual de cada empresa, de cómo estamos los trabajadores participando en esas empresas. Porque si en la primera línea que planteamos, la transformación del Estado, las empresas del Estado están incluidas en esa transformación, es necesario que allí se vitalice, se haga de manera concreta el establecimiento de un nuevo ejercicio de gobernanza en esas empresas. Y yo lo vengo diciendo, y no sé si esto cae bien en alguna gente, ya la burocracia se le dio la oportunidad. La burocracia ha tenido la oportunidad de dirigir las empresas. El aparato productivo del país lo ha dirigido la burocracia. Y tenemos muy mal ejemplo de lo que ha ocurrido con esa dirigencia de la burocracia. Muy mal ejemplo. Y podemos presentar
el tema de PDVSA. PDVSA tiene 3 presidentes presos que pertenecen a la clase de la burocracia y uno está huido. O sea, que no es el mejor ejemplo. Ese es y en el caso de la CBG, ya tenemos también una clase burócrata presa que se dedicó no solamente a robar al país, que ya eso es un delito, se dedicó a robarle los reales a los trabajadores, sino que además estaban conspirando para tumbar Nicolás. O sea, doble delito, corruptos, bandidos y además traidores a la patria. Eso queremos revisarlo a los trabajadores y tenemos propuestas allí. En esa nueva concepción de la transformación del Estado no puede seguir siendo la burocracia, no puede, o sea, no podemos permitir que sea la burocracia la que continúe dirigiendo la transformación en lo productivo, porque va a ser a lo mismo, porque la filosofía de la burocracia no es el bienestar colectivo. La burocracia forma parte de la creación de la economía, que es un concepto capitalista, o sea, son conceptos asociados, vinculados estrechamente al capitalismo, al neoliberalismo. Por lo tanto, es contradictorio que nosotros mantengamos una clase burócrata sobre la base de la concepción de construir el socialismo. O sea, eso es contradictorio, o sea, eso no puede seguir existiendo y nosotros es nuestra propuesta en cuanto a la transformación del Estado. También se planteó allí el estado de bienestar social de los trabajadores, que tiene que ver con los beneficios de los trabajadores. Ahí nos planteamos ir paulatina y progresivamente en la recuperación de los beneficios de los trabajadores, y allí se orientó en particular que los distintos sectores introduzcan ante el Ministerio del Trabajo la solicitud de los beneficios que hasta ahora han estado siendo postergados. En el caso nuestro de Guayana, nosotros vamos a tener una actividad este día miércoles, vamos a entregar una solicitud al Ministerio del Trabajo para que se active nuevamente la discusión, las conversaciones, producto del pliego que hemos introducido en el 2002, se introdujo un pliego, el 2022, perdón. El 18 de febrero se introdujo un pliego, el 2 de febrero, perdón, y vamos a plantearnos el día miércoles que se active nuevamente por cuanto se han evidenciado la violación de un conjunto de beneficios de los trabajadores de las empresas básicas en su conjunto, beneficios que son contractuales y además son legales. Por eso es que el día miércoles vamos a hacer entrega de eso al Ministerio del Trabajo, para que el Ministerio oficie a la Corporación Venezolana de Guayana a las reuniones para atender esas violaciones contractuales que se están dando. Igualmente, en esa solicitud vamos a hacer énfasis en que se cumpla lo que el 1 de mayo dijo el presidente Nicolás Maduro, cuando señaló que se deben revisar las tablas salariales de los trabajadores y las trabajadoras. Ya la central emitió una correspondencia desde hace un mes ya a la CBG para iniciar esa revisión y no hemos recibido respuesta al respecto. También ese día vamos a hacer énfasis en eso, es decir, vamos a, como dice acá, la revisión del bienestar social de los trabajadores, que es un mandato, es un acuerdo de elenco del Estado Mayor de la clase obrera para todos los estados del país. Ya en Monaga se hizo ya en Anzoátegui, se está haciendo en otros estados, y el Estado Bolívar le corresponde el día miércoles, a los fines de que se active pues, por los mecanismos de conciliación la conversación y las discusiones de los beneficios que hasta ahora han sido violentados, y nosotros no estamos dispuestos a continuar en eso. Pues. Vamos a introducir eso como una línea de trabajo que se planteó en el elenco. Igualmente, en esa reunión se planteó la revolución educativa, que ayer para Marada presidente hacía énfasis en eso. Una revolución educativa que tiene que ver con un nuevo paradigma del país, tiene que ver con la incorporación de nuevas cosas que se están presentando, como es el tema mediático, el tema de las redes, lo más actual, el tema del ataque, porque se dio, o sea, una educación que contemple todo eso, una educación integral. Entra fácilmente dentro de las grandes transformaciones que debemos hacer. Eso es correcto, está allí dentro de las grandes transformaciones. Si algo tiene vigencia, son las transformaciones que debe sufrir positivamente el Estado para adecuarlo a todas las amenazas que tiene nuestro modelo de gobierno, nuestro sistema de gobierno. Otra línea tiene que ver con la política internacional. Ahorita, internamente, el fascismo, digamos que está en una fase de derrota ya. Debemos continuar en alerta y haciendo las movilizaciones, que es un tema principal. Pero internacionalmente es donde se está dando un debate, porque pretenden crear una condición, una narrativa,
en donde se permita y se acepte los planteamientos del fascismo. En una contienda internacional, el fascismo, lamentablemente para el mundo, ha tenido, digamos, una repercusión importante en esta etapa. En ese escenario internacional tenemos que actuar, y para ello se está planteando la creación del Movimiento Sindical Internacional para las luchas organizativas. Hay un escenario internacional que debemos abordar con los trabajadores, que nosotros tenemos un lenguaje muy distinto. Los trabajadores a nivel internacional tenemos códigos de comunicación distintos, que nos entendemos somos nosotros. Entonces, con eso vamos a ir, con esa premisa, vamos a ir al encuentro de la solidaridad internacional de los trabajadores, de las grandes centrales nacionales. Se está planteando un encuentro de las grandes centrales nacionales acá en el país. Y también se plantea una línea contra la burocracia, la corrupción y la ineficiencia. Eso está unado, está sumado, está vinculado al tema de la revisión de las empresas del Estado. No podemos nosotros seguir aceptando que se siga metiendo preso a gente de la burocracia y seguir manteniendo la burocracia. Ya ese sector de la burocracia está contaminado de la corrupción, está contaminado y con grandes rasgos de ineficiencia. ¿Sí? Esa es la caracterización a nivel general, porque si no hubiese sido así, nosotros estuviésemos en otra etapa superior. Si la burocracia hubiese sido la respuesta para construir la revolución, en estos 25 años estuviésemos en otro estadio de la revolución, y no lo tenemos. Por eso es que se hace necesario, y entendemos que va a ser en lo interno una lucha, va a ser en lo interno una, como tú lo señalabas, generar contradicción, pero una contradicción para la construcción, no para la destrucción. Porque cuando nos planteamos esto nosotros, desde la visión de los trabajadores, no es para destruir a nadie, sino para construir. Mientras que desde la burocracia siempre se plantea destruir a los trabajadores, confrontar en contra de los trabajadores. Inclusive la burocracia pretende hoy día, y eso es riesgoso y es peligroso, y es una alerta que tenemos aquí también en el documento, pretende sustituir a la dirigencia sindical, pretenden sustituir, y no solamente sustituir, sino abrogar a la dirigencia sindical, al derecho sindical que tenemos los trabajadores. Eso se ha evidenciado en varios sectores importantes, relevantes de la economía nacional, del aparato productivo nacional, perdón. Eso está en evidencia ahorita, está en pleno auge ahorita. Por lo tanto, es necesario alertar de ese riesgo, así como el fascismo es letal para la construcción del socialismo, esa manipulación de la burocracia es letal para la construcción del actor principal de la revolución socialista, que somos los trabajadores. Entonces, en esa línea de trabajo también tenemos que darle respuesta. Es una propuesta, una línea de trabajo que tenemos de la Central Socialista Bolivariana de la Ciudad del Campo y la Pesca, sin ánimos de entrar en conflictos, sino que se entienda que para la construcción del socialismo la burocracia está sobrando. Es necesario que se incorpore la incorporación protagónica, activa, decisiva, para que se pueda construir, para que se pueda crear los cimientos, las bases sólidas, para que el nuevo Estado pueda surgir. Un nuevo Estado no va a surgir de la burocracia, eso es contradictorio, surge de la clase obrera. Y eso está escrito, eso está caracterizado desde hace mucho tiempo. Que pretenden desdibujarlo ahora, precisamente las clases burocráticas que están empoderadas de los procesos productivos ahorita, y que están compitiendo y están atacando a la clase sindical. Nosotros ante esto alertamos a los trabajadores, porque eso es una manifestación también fascista. Es una manifestación fascista en el marco de la construcción del socialismo. Esos ataques que estamos sufriendo los trabajadores no es otra cosa sino, nosotros lo denominamos la vez pasada, cuando pusieron presos a los de la CBG, a los que estaban ante esta administración. Nosotros lo señalamos de quinta columna, y además lo señalamos de caballo de Troya, porque el caballo de Troya es aquel que se mantiene dentro de la revolución, fingiendo ser revolucionario, disfrazándose de revolucionario y atacando las bases de la revolución. Y lo denunciamos y continuamos en eso. Lo cierto es que es una línea de trabajo que se definió también una línea contra la guerra comunicacional, preparar a cuadros nuestros
para la batalla comunicacional digital. Eso también se planteó allí. Y también se planteó la renovación sindical, pero no es una renovación vista como alguna gente cree. Eso no es una renovación generacional. No es que vamos a poner, porque eres joven, vamos a poner, no, una renovación de ideas, de la construcción del sindicato del nuevo tipo, pero darle contenido a eso. Una dirigencia sindical nacional que se proponga en la conquista del poder, no la conquista de un sindicato solamente, que eso es algo secundario, la conquista del poder político en el país, la renovación de ideas, la renovación de nuevos paradigmas, de esa renovación sindical que estamos hablando. Total que bueno, esos son los grandes temas que estamos discutiendo a nivel nacional y que lo vamos a traducir en discusiones regionales, como de hecho es aquí el sábado. El sábado es aquí en el estado Bolívar. Y ya para la próxima semana se está planteando que sea un encuentro oriental. Con los 7 estados. 7 estados orientales. Allí estamos trabajando para eso. Bueno, muchísimas gracias al compañero José Gil por estar hoy en la mañana con nosotros en nuestro programa de Guayana Fuerza y Trabajo, informando sobre la agenda que tiene la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Actividad del Campo y la Pesca a nivel nacional de cara al nuevo sistema de gobierno que queremos impulsar en Venezuela y el llamado que ha hecho el presidente de la República en el debate permanente para las 7 transformaciones.